Cuando estuvimos viendo el framework Bootstrap, nosotros indicamos que deberíamos pensar en las páginas web como un sistema de rejilla. Y decíamos lo siguiente: debemos pensar en las páginas web como un sistema que está conformado por filas y columnas. Decíamos que podíamos tener infinita cantidad de filas, y las que estoy colocando solamente son un ejemplo, y podíamos tener solamente 12 columnas. Las que estoy colocando nuevamente solamente son un ejemplo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros queríamos trabajar con Bootstrap, deberíamos pensar en un sistema para las páginas web que consta de filas que son infinitas, y deberíamos pensar en columnas que solamente son 12 columnas. Y por eso es que se dice que Bootstrap es un framework que trabaja las páginas web en un sistema de rejillas. ¿Por qué? Porque las trabaja a través de filas y a través de columnas. Y de esta manera ellos forman cajas, como las que estoy marcando aquí. Cualquiera de estas son cajas en las cuales nosotros podemos colocar nuestro contenido. ¿Ok? Y así poder estructurar nuestras páginas web. Algo que tienen que saber siempre y recordar siempre es que cuando trabajamos con herramientas de informática siempre vamos a usar el inglés. Así que debemos habituarnos a ello. Si vamos a trabajar con Bootstrap y sabemos que vamos a trabajar con filas infinitas, a estas se les llama row. ¿Ok? Y en el caso de las columnas se les llama col, por column. ¿Ok? Pero esta es la manera en la que tenemos que referirnos a las filas y a las columnas dentro de Bootstrap. Otro concepto que vimos relacionado a Bootstrap fue el concepto de contenedor. Y decíamos que un contenedor es algo que contiene a otro elemento. Por ejemplo, si yo tengo la pantalla de mi navegador y dentro yo tengo mi página web, como la que ustedes están viendo acá, significa que la pantalla del navegador es el contenedor de mi página web, ¿cierto? Si por ejemplo yo tengo un div, ustedes ya saben que es un div, de color azul, y dentro tengo otro div de color amarillo, entonces quiere decir que este div de color azul es el contenedor del div amarillo que está dentro. Nuevamente, siempre usamos palabras en inglés, y contenedor en inglés es la palabra container. ¿Ok? Entonces, esta palabra container es la que vamos a usar siempre que trabajemos con Bootstrap. Entonces ya tenemos tres palabras claves en inglés que vamos a utilizar siempre que estemos nosotros trabajando con Bootstrap. Y estas son la palabra row para referirnos a filas, la palabra col para referirnos a columnas y la palabra container para referirnos a los contenedores. Recuerden siempre que Bootstrap trabaja sus columnas, sus filas y sus contenedores con la etiqueta div. ¿Ok? Y esto, cada una de estas en Bootstrap es una clase, o en inglés una clase. ¿Ok? Y es así como nosotros vamos a trabajar. Cuando yo trabajo con Bootstrap, inmediatamente
después de la etiqueta body, siempre debo comenzar a trabajar con un div que sea de la clase container. ¿Ok? Sea de la clase container. Siempre. Entonces nunca olviden, después del body, cuando voy a comenzar a diseñar con mi Bootstrap, siempre debo empezar con un div de la clase container. E inmediatamente después del div de la clase container, yo debo comenzar a construir primero mis filas. Y lo hago con un div, porque ya les indiqué que Bootstrap trabaja solo con divs. Y este div debe ser de la clase row. ¿Por qué? Porque decíamos nosotros que trabajamos con palabras en inglés. Y aquí tenemos que row significa fila. Entonces yo comienzo construyendo filas. Y digo div class row y estoy construyendo una fila. Y luego dentro de estas filas yo comienzo a construir mis columnas. Div class igual col. Y básicamente esto que les acabo de mostrar aquí es la manera en la que yo debo comenzar a crear mis diseños de sitios web con Bootstrap. Estamos en el editor de código de Visual Studio Code. Si miramos a la parte derecha, en mi caso, donde tengo el explorador de archivos, tengo una carpeta que se llama explicación de video, y es aquí donde yo voy a comenzar a explicarles el uso básico de Bootstrap. Recuerden que yo les he enviado en Dropbox unas carpetas en donde hay un archivo index, que es el que ustedes pueden visualizar aquí en pantalla. Y como bien pueden darse cuenta, este es el esqueleto web que nosotros usamos. Aquí tenemos la etiqueta doctype, la etiqueta HTML, tenemos la etiqueta head y tenemos la etiqueta body. Y dentro de la etiqueta head ya tenemos todo lo necesario para poder comenzar a diseñar, porque si observan en la línea número 8 tenemos el link que relaciona nuestro index HTML con el CDN de Bootstrap que está aquí. ¿Okay? Así que podemos comenzar a usar Bootstrap porque ya está enlazado al CSS de Bootstrap. ¿Qué hacíamos? A este index le dábamos un clic derecho para copiarlo, lo llevábamos a la carpeta donde íbamos a crear nuestro proyecto, que en este caso es explicación de video, y hacíamos un clic derecho para pegar y ya se creó, ¿cierto? Aquí está, ese es el index dentro de la carpeta explicación video. Muy bien, como ya tengo relacionado a este Bootstrap, yo puedo comenzar a utilizar las clases de Bootstrap, que como les decía en la pizarra, son tres las que vamos a utilizar. Container, que es contenedor, vamos a utilizar col de columnas y vamos a utilizar row para filas. ¿Okay? Siempre dentro de la etiqueta body, cuando yo comienzo a usar Bootstrap, siempre dentro de la etiqueta body yo debo comenzar con un div con la clase container de la siguiente manera. Esto es lo primero que yo tengo que hacer cuando comienzo a trabajar con Bootstrap. Crear un div con la clase container, que va a ser el contenedor de todo nuestro sitio web. Presionamos un Enter para dejarlo de esta manera. Y decíamos que luego de este div con la clase container, teníamos que crear un div con la clase row, que significa que estamos creando nuestra primera fila. Div class igual row. Enter. Y lo que estoy creando hasta ahora es mi contenedor y mi primera fila. Luego de que he creado mi primera fila, ahora lo que sigue es crear las columnas que necesito para el diseño que quiero realizar. Es decir, después de una fila siempre, por lo general, viene una columna. Div class igual col. Entonces, hasta ahora lo que yo he creado es el contenedor
en este dit, luego he creado la fila y luego he creado la columna dentro de esta fila. Recuerden esto, esta columna está dentro de esta fila y esta fila está dentro de este contenedor. Es decir, lo que tenemos en estos momentos es algo parecido a esto. Hemos creado un contenedor con la clase container, hemos creado una fila con la clase row y hemos creado una columna con la clase call. O sea, hemos creado un contenedor que es todo esto que está en azul. Esto sería el container. Ok, hemos creado una fila que es todo esto de acá. ¿Sí? Esto sería un row, una fila. Y hemos creado una columna que sería esta de acá, call. ¿Ok? Lo que hemos hecho entonces es crear un dit, lo voy a escribir así rápidamente, un dit. ¿Ok? Dentro hemos creado un dit row. Y dentro hemos creado el dit call. ¿Sí? O sea, esto es lo que hemos hecho en el código HTML